Muchas gracias, coro. Y ya me alegro mucho que
pudieron cantar este himno. Este sábado es la limpieza. Por favor, no se olviden. Es este sábado entre las 9:30 y necesitamos la colaboración de todos los miembros de la iglesia, por favor, para esa fecha. La reunión administrativa va a ser el 19 de febrero. Es un miércoles y es muy importante. Creo que va a ser una reunión corta, pero este es si nadie tiene preguntas. Si hay alguien Yes, on. What about the COVID? Yeah, the green light is on. I have no other way to tell. This one is not. This one has a red light on. So, la reunión administrativa es el 19 de febrero, la sociedad masculina, el 22 de febrero y el 29 de febrero la sociedad femenina la próxima vez. Ahora escuché que las mujeres perdieron este mes. Nosotros teníamos 61 y ellas tenían 12 nomás. Así que Pero tenían vaca, allá fuera bien, como 5 hombres. No, teníamos 22, no importa cómo lo... bueno, Elena me dijo 21, pero este es 12. No, 22. Habíamos olvidado contar pero ella ya tiene 4. Ok, ella me puede decir lo que se estudió. Muy bien, 21, como dije, 12. Y había otras también que mentalmente no estaban. Así que vamos a ver. Muy bien, este es lo que nos queda para adelante. La semana pasada estábamos casi $900 bajo cero. Vamos a recordar de la necesidad que hay en la ofrenda hoy y vamos a buscar el favor de nuestro Señor sobre sus diezmos y nuestras ofrendas. Padre, usa este dinero para tu propia gloria, Padre, para que hayan almas que escuchen el Evangelio y que se convierten y que creyentes también puedan crecer. Te ruego esto en el nombre de Jesús. Amén.
Vamos a ponernos de pie otra vez, por favor, y vamos a cantar el himno 174. Por favor, puestos de pie. Alma y voz te alabaré, yo tus glorias cantaré. Yo tu majestad te alabaré por tu verdad. Verdad y gracia solo son en tu palabra, bendición. Palabra, bendición. Clame a ti por mi salud, pero tu lecho me mandó. Reyes presa te darán, pues tu palabra escucharán. Y cantarán con dulces solas glorias de tu salvación. La gloria de tu salvación. Señor, que luz y gloria das, tu reino es de santa paz. En toda mi tribulación me das, Señor, consolación. Me das, Señor, consolación. Amén. Pueden tomar asiento, por favor.
Muchas gracias, orquesta. Everybody else is with me. Ya toqué la flauta esta mañana y después del primer himno ya me di cuenta que no debería. Hice igual el segundo. Para el tercero ya estaba con problema. Yo pensé a lo mejor después de 4 semanas de tener neumonía que estaba mejor, pero evidentemente mis pulmones tenían otra idea. Muy bien, hermanos. Espero que no me afectó. En inglés no voy a tocar la flauta para nada, porque ahora estoy teniendo problemas con tener bastante aire para predicar, así que voy a ver cómo resulta esto. Les invito a abrir sus Biblias en Apocalipsis, el capítulo 5 y el versículo 9. Apocalipsis 5, 9. Padre, te ruego que tú utilices tu palabra bien en el corazón de cada uno de nosotros, porque pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Apocalipsis, el capítulo 5 y el versículo 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Hermanos, me gustaría hoy hablar de la palabra redención en nuestra Biblia. Redención comprueba que la salvación es algo seguro. No tenemos que dudar de que nuestra salvación tiene una seguridad con la salvación, porque fue comprada por Dios. Este es el sentido básico de redención. La palabra griega que se usa aquí en Apocalipsis 5 a 9 es la palabra agorazo. Agorazo habla de algo que se negoció en lo que llamamos agorá. Agorá es el mercado. Y en el centro del mercado romano, el agorá, había el mercado de los esclavos, donde se vendían los esclavos. Agorazo habla del precio y del lugar en que estábamos nosotros. Estábamos en venta y el precio era el precio de un esclavo. Nosotros ya éramos esclavos
al pecado. No pudimos hacer justicia. Hoy antes del culto, cuando yo llegué, un hermano ya me preguntó por qué pecamos, si estaba refiriéndose a Romanos el capítulo 3, versículos 10 en adelante, donde dice que no podemos hacer lo bueno, etcétera. Y yo le dije, este es parte de lo que llamamos la depravación del hombre. A causa del pecado de Adán, nosotros todos nacimos ya con una conciencia de lo que es correcto y lo que no es correcto. Pero violamos la conciencia y la ley de Dios que fue impuesta sobre la conciencia. Así que cometiendo, por ejemplo, un error hoy, vamos a elegir mentir, por ejemplo, siendo que todos nosotros decimos la mentira piadosa. Y si es tan piadosa, ¿por qué nos molesta la conciencia cuando mentimos? ¿Me entienden? Igual nos molesta. Y tenemos una conciencia que nos plaguea. Pero también es una violación de la ley. Así que es un doble pecado para que el pecado abundase, dice Pablo. La ley fue impuesta para dar carácter de transgresión a lo que nosotros hubiéramos sabido nada más por la conciencia como pecado. ¿Me entienden? Yo sé que soy pecador. Y no sé solo porque mi conciencia me dice, sino porque la palabra de Dios me dice. Así que incredulidad no es como la gente dice, oh, yo creo en Dios, solo mi Dios no es como tu Dios. Pero ellos hablan de fe. Hermanos, si tú crees una mentira, cambia en verdad por creerlo mucho. Les pregunto nomás. Si yo creo que puedo flotar teniendo casi 300 libras, ¿ok? Si yo pienso que puedo flotar y no necesito estar sujeto a la ley de la gravedad, mi fe, si yo lo creo mucho, mi fe cambia la verdad en mentira y la mentira en verdad, nada que ver. Si yo creo que soy invencible y enchufo los dos dedos en la electricidad, ¿ok? ¿Me va a afectar la electricidad o no? Es como mi hermano mayor. Él me decía cuando yo era niño, él siempre jugaba conmigo cosas feas. Yo entré en la casa un día y le vi con su amigo y él estaba comiendo algo, no sé hasta hoy qué. Y él me dijo, yo le dije, hey, ¿qué están comiendo? Y me dijo, la comida del perro es rico, hay que probarlo.
Y entonces como yo tenía como 5 años de edad y él 15 años de edad, yo probé. Y dije, no está mal, pero no es exactamente lo que yo diría que es rico, ¿me entienden? Y después, como 5 años después, yo dije, a ver si realmente estaba bien y yo probé. Era terrible, ¿ok? Me mintió. Y aunque yo le creí, no cambió el hecho de que ellos no estaban comiendo la comida del perro. Y cuando yo acerqué a la comida del perro, después el perro me ladró ya que no quería que yo esté cerca a su comida, ¿ok? Hermanos, ya el carácter de incredulidad, la definición bíblica, si queréis entender, incredulidad es no creer lo que Dios dice. No es creer algo diferente. No se puede decir es fe, es incredulidad. Incredulidad es no sujetarse a lo que Dios dice, no creer lo que Él dice. Cuando viene al precio de nuestra redención, el precio le costó al Señor Jesucristo su propia vida. Él pagó el precio con su sangre y lo hizo en el mercado para redimirnos, para comprarnos del estado de perdición en que estábamos. La misma palabra se usa otra vez en Apocalipsis, capítulo 14, versículos 3 a 4. Apocalipsis 14, versículos 3 a 4. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Otra vez usa la palabra agorazo, o sea, comprado en el foro o comprado en el mercado de esclavos. Y otra vez menciona ya el precio, como en Apocalipsis 5:9, donde dice, tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Aquí también menciona el precio cuando dice el Cordero. El Cordero. Este es el precio que tuvo que ser pagado por tus pecados. El precio era la sangre preciosa del Cordero de Dios. Ahora, cuán linda que es la palabra para explicarnos. Hasta allí falta algunas cosas, porque esta palabra misma no indica qué nos hizo después.
porque muchos se iban al foro entre los romanos para comprar un esclavo que no querían tener en su casa. Era una inversión de dinero, como alguien que compra una casa y la casa no es para vivir allí, no es para vacaciones, es solamente como una inversión. Ahora, un esclavo podría ser bastante guapo, como dicen los mexicanos. En Paraguay quiere decir diligente y fuerte. Pero por adentro podría tener cáncer, ¿ok? Así que nadie puede decir mirando por afuera. O podría ser que uno estaba ofreciendo un esclavo barato y alguien dice, yo sé a quién vender este esclavo que me va a pagar más, pero mañana, porque hoy él no está. Entonces alguien dice, yo te doy $10 por este esclavo. Y después, el siguiente día, él sabe que puede vender en $1,000. ¿Ok? Este es un negocio. No sabemos de la palabra agorazo si fuera un negocio o qué. Si nos quería vender como esclavos otra vez. Pero la próxima palabra nos dice algo sobre esto. Es la palabra exagorazo. Como en el inglés, cuando dice exit, quiere decir para salir afuera. ¿Ok? Exagorazo quiere decir que le sacó del mercado, que no iba a venderle otra vez. Así que esta palabra también nos dice mucho. En Gálatas, el capítulo 3. Gálatas, el capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo nos compró y sacó del mercado de la maldición de la ley. Allí Él nos especifica de qué nos sacó. De la maldición de la ley. Él fue maldito en nuestro lugar, porque la maldición de la ley tenía que estar pagada. Y Él no nos dejó, hermanos, para ser maldito otra vez. Nos sacó. Exagorazo. Ahora, este es importante. Si uno está examinando la seguridad del creyente. Porque yo puedo caerme otra vez en pecado. Yo todavía soy hombre. No soy Superman. ¿Ok? No soy divino. Soy hombre. Y tengo todavía la naturaleza del pecado. Y si yo peco hoy, para no decir mañana, porque soy sujeto todavía a las pasiones, ¿me entienden? Si yo peco hoy, ¿me caigo bajo la maldición de la ley otra vez? No.
porque fui exagorado, fui quitado del mercado de los esclavos de la maldición de la ley. La maldición de la ley no me puede afectar más. No quiere decir que no puedo pecar. No creo en lo que se llama la segunda bendición, que el Espíritu me hace imposible pecar más. No. Los que creen eso solamente cambian la definición del pecado. ¿Ok? Ellos dicen, bueno, yo forniqué, pero no era pecado. ¿Ok? Yo mentí, pero no era pecado. Ya nada es pecado más para ellos. Ya hacen cualquier cosa como antes, pero para no blasfemar al Espíritu Santo que ellos dicen y decir que el Espíritu no le perfeccionó como decían antes. Ellos dicen, bueno, sí, yo hice esto, pero no era pecado. Era algo de un error nomás, pero no pecado. Cambian la definición de pecado y con esto piensan escapar. Su salvación depende de sus obras, hermanos, y no de Cristo. Porque la razón por que no me caigo bajo la maldición es exagorazo, que fui redimido de la maldición de la ley. Cristo me sacó del mercado donde estaba vendido a la maldición de la ley. Así que no más voy a sufrir de ser maldito por ser pecador. Cristo me redimió. Primer lugar, agorazo. Él pagó el precio, su propia sangre y vida, y me compró en el mercado. Después, exagorazo. Me sacó del mercado de la maldición de la ley. Así que en Gálatas otra vez usa esta palabra. En Gálatas 4, versículo 5. Gálatas 4, 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cristo entró en el mercado, agorazo. Repito otra vez para que recuerden. ¿Ok? ¿Quiénes 2 minutos después pueden decir qué es la palabra de comprar en el mercado? Otra vez, todos juntos. Muy bien. Y me sacó del mercado. Exagorazo. Ahora, ¿quiénes pueden recordar ahora la palabra para comprar y sacar del mercado de los esclavos? Es exagorazo. Muy bien. Esto demuestra que Cristo no me dejó allí más. Así que esta palabra también es importante porque me demuestra mi seguridad en Cristo. Nunca más me va a devolver al mercado. Yo sí era esclavo. Y él fue a donde yo estaba vendido al pecado y me compró. Y no me dejó en el mercado. Me sacó del mercado, que es la palabra exagorazo. Muy bien. Ahora, esta palabra también fue usado
para ustedes también. Dios te llama a exagorazo algo, comprar algo en el esclavo, comprar algo que es esclavizado y sacarlo de de la esclavitud. ¿Me entienden? Y es el tiempo. Efesios capítulo 5, versículo 16. Efesios 5, 16. Allí la palabra fue traducida aprovechando, pero es redimiendo, es exagorazo. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Tu tiempo está todo vendido. Mi tiempo también. Todos nosotros tenemos solamente 24 horas en el día. Amén, hermanos. El patrón dice, este horario es mío. Amén. Está vendido. Tú lo vendiste a tu patrón. Y él te paga por tu tiempo. Después, tú llegas a casa. ¿Y qué se hace? Yo no puedo decir porque no estoy contigo 24 horas al día. Pero los criminales que quieren robarte o matarte, ellos saben tu horario. Te miran. Un ladrón mira tu casa. Dice, la vieja está en la casa a ciertas horas. Y cada jueves ella va para hacer compras en el supermercado, ¿ok? No digo supermercado, supermercado. Y se va allí y el hombre se va a su trabajo a tal hora de la mañana. Así que a tal hora nadie está en la casa. Uno que quiere violar mujer sabe a qué hora ella se acuesta de noche y duerme. Mira y pasa tiempo mirando a la casa. Muchas veces ustedes saben que están allí como un mes mirando y saben qué es el horario. Tanto que la policía les agarra porque dejan evidencia donde están mirando. ¿Okay? Lo mismo con ladrones. Lo mismo con criminales. Ellos investigan porque ellos también estudian la manera que alguien hace un delito de la ley. Tu tiempo está todo vendido. Cuando llegas a tu casa, la primera cosa que haces es que te sientes a estudiar tu Biblia. Amén. No muchos. Después estás comiendo. Después estás mirando la tele. ¿Qué? ¿Queréis saber si Trump es todavía presidente? ¿Ok? Y entonces mires lo que todos sus enemigos dicen para ver si les convence. Tenéis
un tiempo para todas las cosas que haces. Después, por supuesto, te acuestas, no siempre para dormir, pero te acuestas. Y alguna vez en la noche duermes. Todo tu tiempo está vendido. Pablo dice, hay que comprar. Hay que ir al lugar donde está vendido tu tiempo y comprarlo. Porque no estás haciendo nada bien hasta ahora. Tu tiempo, ¿quién te dio tu tiempo? Este tiempo le pertenece a Él, no a ti. Hay que redimir el tiempo. El enemigo de tu alma, Satanás, sabe bien cómo estás malgastando el tiempo. ¿Has estado en alguna situación donde dijiste después, malgasté mucho tiempo? Si se puede malgastar, se puede comprar. ¿Okay? Es algo que pudiste gastar, entonces es algo que se puede redimir por no malgastar. El buen uso del tiempo, la Biblia usa ex agorazo. También en Colosenses, el capítulo 4, versículo 5, donde sí la palabra fue traducido a redimido. Dice Colosenses 4:5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Este es lo que Cristo hizo. Él pagó el precio para sacar tu tiempo del mercado de los esclavos y tú ahora tienes que gastar algo para sacarlo del mercado de los esclavos. Yo determiné hace muchísimos años que no me gusta dormir, es un mal uso del tiempo. ¿Verdad, Elena? Ahora, Elena quiere que yo también digo que comer es mal uso de mi tiempo. Pero, hermanos, hay que empezar a buscar. Hay pastores que me preguntan, ¿cómo pudieras escribir tantos libros? Es que yo considero que el tiempo pertenece a Dios. Y quiero dedicarme a hacer lo que Él dice. Y hermanos, este no es solamente para el pastor. Pablo escribió eso a la iglesia. Busque las cosas que haces, que es una mala inversión de tiempo. Mala inversión del tiempo. Pero este no soluciona todo. Porque ¿qué vas a hacer ahora? Que fuiste comprado en el mercado de los esclavos. Y la palabra que expresa esto es agorazo. Y que fuiste quitado del mercado de los esclavos, la palabra es exagorazo. Pero ahora hay otra palabra todavía.
se encuentra en Lucas capítulo 2. En contexto de Israel. Lucas 2, versículo 38. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. La palabra allí es lutroo. Lutroo viene del verbo luo, que luo significa soltar o librar. Y lutroo significa librar mediante el pago de un precio. Es librar un esclavo. Fui comprado en el agorá, el mercado. Fui sacado, ex agorazo, y fui librado, lutró. Ahora voy a saltar los versículos que hablan de Israel aquí. Y quiero ir a Romanos, el capítulo 3, versículos 24 a 25. Ustedes saben ya versículo 23, ¿no? Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, este versículo sigue diciendo, siendo justificados. Todos nosotros que somos justificados, también ya somos pecadores. Y este es el contexto de Romanos 3:23. Todos nosotros somos pecadores y destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados ahora, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahora, los pecados pasados, aquí habla de Adán y Abraham y Moisés y Aarón, etcétera, a Josué, Samuel, el rey David. Sus pecados fueron no perdonados, sino pasado por alto, sabiendo que algún día, por eso versículo 26 dice, para manifestar en este tiempo su justicia. Ahora los pecados son perdonados. ¿Por qué? Porque Cristo ya murió. Pero antes, Dios ya hizo lo que llamamos remisión. O sea que en vez de perdonar, Él dijo, sí. Cuando Satanás le vino y le dijo, este Job es un malvado. Job era un malvado. Era pecador como nosotros. ¿Ok? Él no era culpable de todo lo que el diablo decía, pero era culpable de ser pecador. Así que cuando el diablo le acusaba, Dios decía, sí, le voy a juzgar. Ahorita no, pero le voy a juzgar. Porque Dios sabía que algún día Él iba a enviar a su hijo para morir por Job en la cruz. Y allí los pecados de Job fueron ya perdonados. Pero hasta allí, Él era
no perdonable, sino remisivo. Él ya decía, oh sí, me olvidé hacerlo, pero lo voy a hacer ahora. Por eso la Biblia habla del olvido de Dios. Pero algún día Dios tenía que juzgar. Mi hermano, Dios no me dejó como esclavo más. Me sacó del mercado, exagorazo, y me libró del pecado, lutró, me soltó, me dio la libertad. Mi amigo, si hoy todavía no tenéis esa libertad, si todavía estás en la misma condición, Cristo ofrece salvarte hoy. Él entró en el mercado, agorazo. Él pagó el precio con su propia sangre. ¿Quién puede pagar para esclavizarte otra vez? El diablo no te puede esclavizar más. Cristo te libró, te da vida eterna, te libró, lutró. Ya Él te da la libertad hoy para servir al Dios único y verdadero. Nosotros ya tenemos que venir a ver la palabra de Dios y ver que la salvación es segura. Cristo pagó el precio que nadie más pudo haber pagado. Cristo nos sacó del mercado y Cristo nos libró mediante el precio de su propia sangre. Hoy no es el pecado que te hace más a ser un perdido. Es tu incredulidad. Tú hoy tienes que creer que Cristo es tu única esperanza. Vamos a orar. Padre, gracias te doy hoy, que tu palabra ya realmente nos demuestra que hizo Cristo para darnos la seguridad de la salvación. Padre, te ruego por aquella persona que pueda estar, que no está seguro dónde va a pasar la eternidad, que tu Espíritu ahora mismo le esté convenciendo de su necesidad de creer a Cristo. Con todo rostro inclinado, todo ojo cerrado, mi amigo, estaba orando por ti ahora. ¿Estás seguro dónde vas a pasar la eternidad? Si tú hoy alces la mano, yo voy a orar por ti. Voy a orar que el Espíritu te ayude a creer la verdad de la Biblia. ¿Hay uno hoy que se atrevea de levantar la mano? Hay uno. Padre, usa bien tu palabra en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a recordar hoy a las 5.